Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá, gracias por venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias a Dios. Yo me gozo de cada uno de ustedes que están acá y que reciben la palabra, y bendigo también a cada persona que a través del internet nos miras y te conectas, bien sea ahora en vivo o sea después. Yo espero que la palabra de Dios también llegue a tu corazón y también se haga ahí algo real en tu vida. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 15. Recuerden que estamos casi terminando Romanos. Hemos estado estudiando un capítulo por semana. Romanos solo tiene 16, así es que Romanos capítulo 15 el día de hoy, y ya saben que cada semana le pongo un título, y ese título lo pongo más que nada conforme a como yo percibo de parte del Espíritu del Señor algo que quisiera comunicarnos y que nos centráramos en ello. Y hoy le puse por título: no pensar solo en mí, sino en los demás. A ver, ¿lo puede repetir conmigo? No pensar solo en mí, sino en los demás. Vamos a leer los primeros versos. Romanos capítulo 15, versos del 1 al 6, nos habla, número 1, de apoyar, nuestro deber de apoyar a las demás personas. Dice, leamos el 1 y el 2, dice: así que los que somos fuertes. Ahora, para empezar, los que somos fuertes, no está hablando que somos Sansón, que somos muy fuertes en humanidad, en nuestras fuerzas físicas, pero los que, quiere decir, los que ya hemos entendido cómo está la cosa, los que ya hemos entendido que Jesús es nuestro Señor, que Dios es el Todopoderoso, los que ya hemos entendido que tenemos que seguirlo a Él. Acá dice, los que somos fuertes, fíjese, verso primero de Romanos 15, dice, debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas. Soportar las flaquezas es aprender a llevarnos bien con aquellos que quizá uno dice, ay, esta persona debería de ser más crecido espiritualmente, y de pronto no está tan crecido espiritualmente. Entonces dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y luego dice, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ve de dónde sale el título? Y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cuando yo leí eso en la Biblia amplificada, simplemente dice, cada uno de nosotros debe apoyar a su prójimo. Apoyar para, lo quieres ayudar a que se levante, lo quieres ayudar a que se haga fiel con Dios. Y entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. No es que estamos aquí agradando gente, no, pero estamos ayudándolo, apoyándolo en lo que es bueno. Y luego dice, para edificación. Y el verso 3 dice, porque ni aun Cristo, fíjate esa frase, todos digan, ni aun Cristo. Ni aun Cristo, ¿qué? Dice, se agradó a sí mismo. Entonces, fin de la historia. El mensaje hoy le queda muy bien el título, creo yo: no pensar solo en mí, sino en los demás. ¿Por qué eso debe ser algo central? Porque aquí en el verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y ahí repite el Salmo 69:9, que es donde está esa escritura. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre vosotros, fíjense en esto, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estos versos del 1 al 6, vamos a desmenuzarlos un poquito. Ya la palabra de por sí se explica sola. Número 1, entonces nos habla desde el verso primero de que nuestro deber es, ¿cómo se llama cuando una persona piensa solo en sí misma? Egoísta. Entonces, los creyentes de Jesucristo no debemos ser egoístas. Punto. Eso es para empezar. Y eso quiere decir que no vamos a pensar solo en nosotros mismos, sino en los demás, porque nos da el ejemplo acá. Entonces, nos enseña estos 6 versos que leímos primero, que debemos de apoyar a los demás para las cosas que son para su bien. Note que no es para las cosas que les van a hacer mal. No debemos apoyar a alguien. Alguien te dice, a ver, hermano, ¿me ayudas? Voy a robarme un carro. No, hombre, no te voy a ayudar. Eso es para tu mal. Pero yo te apoyo para tu bien. ¿Está claro eso? Es como que demasiado sencillo, pero debo de decirlo, porque si no da lugar a decir, bueno, yo tengo que apoyar a mi hermano en todo. Y entonces va a ser algo malo, y no, debemos apoyarlo para lo que es para su bien. No pensando solo en nosotros, sino ayudando a otros, La frase clave aquí que todos nosotros tenemos que recordar es que al estar en Cristo es para ayudar a otros. ¿Estamos claros en eso? ¿Para qué estamos acá? Para ayudar a otros. Hay que ayudar a otros. Lo hacemos de muchas formas. Lo hacemos cada persona en su familia. Tú ayudas a otros, y ayudas a tus hijos, y ayudas a tu cónyuge, y ayudas a tus familiares. Pero no, la ayuda que Cristo quiere que demos no es solamente en el vínculo familiar. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Jesús los fariseos, ellos creían que el mandamiento que decía Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos le cambiaban y decían, seguro que Dios no quiso decir que yo debía amar a aquella persona que es bien fea. Entonces ellos decían, fíjense, seguro que Dios quiso decir, amarás a tu fariseo como a ti mismo. O sea, porque ellos eran fariseos, y entonces decían, yo sí puedo amar a un fariseo, pero no puedo amar a un samaritano, no puedo amar a una persona que no es de mi iglesia, de mi comunidad, de mi sinagoga. Pero eso no es lo que quiso decir Dios. Dios dijo que debemos de amar a los demás. Amén. Entonces debemos atrevernos a salir de nuestra familia y hacer algo por los demás. ¿Por qué? Porque alguien un día hizo algo por nosotros, ¿verdad, hermana? Alguien oró por nosotros. Alguien nos regaló un primer tratado, una primera Biblia. Alguien nos dijo que Jesús nos amaba. Y entonces la Biblia dice, de gracia recibiste, entonces dad de gracia. Quiere decir, lo recibiste gratis, entonces tienes que también darlo gratis a otras personas. Que aprendamos, dice, a llevarnos, verso 5, a llevarnos bien con todos, porque el verso 3 había dicho que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni Cristo, que es el Señor Jesucristo. Él pudo haber dicho, pues yo soy Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y sí podía hacer lo que él quería, pero él dijo siempre, pero yo hago siempre lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces Cristo no vivió para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Y por último, en el verso 6, estoy recapitulizando del 1 al 6, nos habla de que debemos de estar unánimes alabando a Dios. Y aquí en esto le voy a decir algo. El único que puede a nosotros unirnos para que estemos en una sola página todos,
adorando a Dios, porque usted se acuerda que en Hechos capítulo 2 dice que cuando vino el Espíritu Santo estaban todos unánimes, juntos, orando. Si tú te imaginas ahí, ¿cómo tener a 120 que todos estén en la misma página? Y yo te voy a decir la verdad, es solo por el Espíritu. En cuanto a creencias, en cuanto a que yo creo una cosa, tú crees otro, siempre vamos a tener diferencias. Pero en cuanto al Espíritu, Él es el que nos puede unir y nos va a unir para que juntos digamos, este es el trabajo del Señor, este es el reino de Dios, esto es lo que tenemos que hacer, y unánimes, dice acá, alabemos juntos al Señor Jesucristo. Bueno, el siguiente bloque de versículos están del 7 al 13 y nos habla este tema que el Evangelio es para todos. Dígalo conmigo, el Evangelio es para todos. Dice el verso 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Estoy en el verso 9, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Fíjate lo que estos versos nos empieza diciendo. Primero, en el verso 8 dice que Jesús también fue circuncidado. Nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Jesús fue circuncidado? Porque todo varón del pueblo de Israel, la ley les mandaba que fuera circuncidado. Era una señal de pacto. Cuando las familias circuncidaban al varón, entonces decían, Señor, seguimos en pacto contigo. Y cuando nació Jesús, José y María hicieron el rito de las presentaciones del templo y luego el rito de la circuncisión, porque todo tenía que ser conforme a la ley. Y Pablo dice acá, para confirmar, él fue circuncidado, verso 8, para confirmar las promesas hechas a los padres. Lo que Dios le había dicho a Jacob, a Isaac, a Abraham, en Cristo se cumplía. Y Cristo, al ser circuncidado, decía, yo los puedo salvar a ustedes. Pero ojo que aquí entra la maravilla de Dios, donde Cristo entonces dice, también voy a salvar a los que no son judíos. Y entonces él dice, porque la Escritura dice, y está en el verso 9, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Alguien puede imaginarse a Jesucristo cantando? Pues Jesucristo cantó mientras estaba en esta tierra. Hay una escritura que dice, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, para aquel que dice, ay, pero yo no canto, pastor, a mí me da vergüenza. Pues si Jesús cantó, nosotros debemos de cantar también. Cantar a Dios, adorar a Dios, expresar cuánto amamos a Dios. ¿Alguien dice amén? Pero entonces, aquí cambia de las promesas hechas a los judíos y entonces a la misericordia, dice, para que los gentiles, verso 9, los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué es lo que Dios ha tenido a nosotros? ¿Y qué debemos de hacer debido a que Él tuvo misericordia? Dice acá, glorifiquen a Dios. Claro, tener misericordia están correctos, pero porque Él ha tenido misericordia, nosotros debemos de glorificar a Dios. Glorificar quiere decir que le damos toda la gloria a Él, amén, que lo exaltamos, que lo reverenciamos, que lo honramos, que le decimos a otros, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Todo eso está en glorificar a Dios. Dice que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, y luego nos presenta varias escrituras. Dice, como está escrito, y presenta la primera,
te confesaré entre los gentiles. Eso es segunda de Samuel 22:50 y el Salmo 18 también. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pero luego dice el verso 10, y otra vez dice, y cita Deuteronomio 32:43, dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Quién se debe alegrar? Los gentiles, nosotros, los que no somos judíos. Y entonces dice, alégrense con su pueblo. ¿Por qué? Porque está escrito. Acuérdense, nosotros vamos por lo que está escrito, ¿sí o no? Si está escrito en la palabra, nosotros lo creemos, amén. Pero luego en el verso 11 dice, y otra vez, y luego pone 2 puntos y menciona el Salmo 117:1, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Quiénes debían de alabar a Dios? Todos los gentiles. Y los gentiles somos todos los que no somos judíos. ¿Se fijan cómo Dios con diferentes escrituras, y luego da aún más en el verso 12, menciona Isaías 11:10 y dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Qué significará regir? Se levantará el que se levantará a regir a los gentiles. ¿Qué es regir? Gobernar, dirigir, ordenar, mandar, mantenerlos derechitos, así como nuestros padres nos mantienen en orden, en regla. ¿Por qué? Porque te están rigiendo, porque hay una regla. Diga conmigo, hay una regla. Cuando Jesús es nuestro Rey, nosotros entendemos que hay una regla. Y nosotros en Dios no vivimos como que no tenemos reglas, porque la palabra de Dios es la regla. Amén. Y Él se levanta, dice Isaías, para regir a los gentiles. Y entonces aquí viene la frase maravillosa, los gentiles esperarán en Él. ¿Cuántos esperan en Él? Esperar en Él quiere decir, tengo en Él toda mi confianza, amén. Tengo en Él toda mi esperanza, tengo en Él toda mi fe, tengo en Él todo lo que yo soy, sé que Él está conmigo. Alguien puede decir, gloria a Dios. Bueno, estamos entonces en el segundo bloque, y dice en el verso 13, y vamos a leer hasta el verso 13, dice entonces, y el Dios de esperanza los llene, a mí me gusta esto, porque dice, de todo gozo. Quiere decir que hay varios gozos, ¿Cuántos se alegran cuando comen? Le dan gracias a Dios, ¿verdad? Ay, sí, qué rico. En Coahuila decimos panza llena. No, si también donde usted, entonces. Entonces ese es un gozo. Pero no vivimos para comer. No. Pero no deja de haber gozo. Ahora, pero hay gozo también en ver a nuestros hijos salir adelante y triunfar, amén. Y hay gozo en conseguir un trabajo y poder proveer para tu familia, amén. Y hay gozo en casarte, amén. Aleluya. Ya hubo menos amén ahí, pero yo sé que por fe, sí hay gozo. Hay muchos gozos. Y aquí me llama la atención a mí que dice que Dios los llene de todo gozo. Quiere decir que Dios quiere que seamos gozosos, ¿no? Estad siempre gozosos, dijo Pablo en otra parte. Y entonces dice que los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el qué? Creer. Entonces, diga fuerte conmigo, hay que creer. Mire, no se puede agradar a Dios sin tener fe. Porque Hebreos 11 dice que la fe le agrada a Dios. Y para poder agradar a Dios yo tengo que tener fe. Pero fe que acciona,
No nada más que dice que yo, mire, si alguien le dice, si yo soy cristiano, si eres cristiano, ¿y de cuál iglesia? No, pues no tengo. ¿Y cada cuándo vas a la iglesia? No, pues hace mucho que no voy. ¿Y entonces en qué crees? Pues ya no me acuerdo, pero yo soy cristiano. ¿Será cristiano de verdad eso? No. No, porque la fe es algo sólido que nos enseña que yo sigo a Jesucristo. Su mandato me ordena, no dejes de congregarte. Entonces yo tengo que tener una congregación donde yo pertenezco, donde me estiran las orejas si hay que. ¿A poco no? O sea, me llama la atención. Me dice, hermano, pues no ha venido. Ay, hermano, ando muy ocupado. Ya sé, por eso le hablo. Y entonces, esas llamadas no son muy agradables. Yo sé que a veces la gente prefiere que yo le dijera, hermano, no ha venido, pero le amamos mucho, hermano. Ay, cuando tenga tiempo, pues véngase. Pero no le puedo decir eso. Porque de verdad, cuando alguien no viene, nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? Porque es como una persona que no está alimentándose. ¿Qué va a pasar si un hijo tuyo deja de comer y dice, no, pues de pronto no come? ¿No te preocuparías tú? Claro. Y así nos preocupamos de aquellos que no vienen y la gente desgraciadamente piensa que está bien. No, pastor, es que apenas tengo, no sea exagerado, son como 9 meses que no he ido. Digo, yo estoy firme. ¿Firme dónde? En Walmart. En enamorándome de Ramón, quizá. Ahí sí está firme. Y no se pierde el capítulo. Qué feo, ¿verdad? Cuando un cristiano no viene a la iglesia por ver algún show de televisión. Es agacho. Está feo. Está feo. Uno debe de oír la voz de Dios que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas le serán añadidas. Entonces dice, estamos en el verso 13. Para que el Dios de esperanza les llene de todo gozo. Diga, todo gozo. ¿Cuántos quieren ser llenos de todo gozo? Yo quiero, porque ahí dice, o sea, es bíblico. Si yo digo, Señor, lléname de todo gozo, Dios te va a llenar de todo gozo. Pero no hay gozo cuando debes la renta y no tienes dinero para pagar. ¿Hay gozo ahí? No. Pero tampoco voy a dejar al Señor, Pero solo te digo que no hay gozo ahí. ¿Hay gozo cuando se te ponche una llanta? No. Pero tampoco voy a dejar al Señor si se me ponche una llanta. Pero Dios quiere que yo esté lleno de todo gozo, entonces vigilo mis llantas. No va a ser que estén como es que dice que te paras en un hormiguero y que te las pueden ponchar, ¿verdad? Ahí sí que ya tienes que cambiar llanta. Porque luego después dice, Señor, ¿por qué no me amparaste? Se me botó la llanta. Pues parecía melón, hijito. Parecía cáscara de plátano, delgadita. Tienes que estarle echando ojo y viendo y guardando también, porque para cuando se llega, hay que comprar otra llanta. Fíjese que a mí muy pocas llantas se me han reventado. No me acuerdo que se me han reventado llantas. Se me ha bajado, se me ha ponchado, pero no así de esas que explotan feo. ¿Por qué? Porque desde el primer auto que yo compré, le voy a contar una historia. Le dije a mi esposa por teléfono, no por carta, porque no había ni teléfono, hija. Cuando tú y yo éramos novios, no había ni teléfono, vaya usted a creer. Digo, sí existía, pero no teníamos, ese era otro asunto. Sí, porque me va a decir, ay, pastor, pues ¿desde qué año es usted que no había teléfono? No, entonces sí había, pero por carta. Cartitas, ¿Cuántos escribían cartas? A ver, a sus amores, a ver. No, hombre, nomás mi esposa y yo, la hermana Elena, y qué bárbaros. Entonces le dije a mi esposa, compré un carro nuevo. No nuevo, dijo. No, compré carro, ya tengo carro. Y mi esposa dijo que en su mente dijo, un Mustang. Yo ni me acuerdo, ni creo que conocía a los Mustang, pero ahora me dice que ella sí que pensó que era un Mustang. Pues que se llegó el día famoso que llego a mi pueblo en mi carro. Hombre, yo estaba feliz.
pero era una station wagon, Buick del 67. Y mi esposa dijo, no, es que yo no la vi. Hasta hace rato me dijo. Pero a veces, pero les quería decir que lo primero que sí le hice a esa camioneta me costó bien caro, $150. Precio total, no crea que el down, no. Total, $150. Después cuando compré una troca nueva del año en el 78 y pagaba 225 cada mes, decía yo, cada mes podía comprarme una de la otra que me compré, porque 225 de pago, pues que haz de cuenta que podía comprarme una entera de la otra. Bueno, pero lo primero que hice con ese precioso flamante Buick del 67 fue ponerle llantas nuevas. Y muchas veces fui a mi pueblo y vine y nunca se rompieron las llantas. ¿Por qué? Porque le puse llantas nuevas. Pero si me hubiera ido con los melones que traía, pues se me había roto. Entonces, ya no me acuerdo ni por qué le estoy contando las llantas. Que tengan gozo y paz en el creer. Que usted esté gozoso, pero que esto quiere decir que se prepare, hermano. Que sea prevenido. No dice Proverbios, anda a ver a la hormiga, perezoso. Ustedes le completaron porque así dice. Anda a ver a la hormiga que va a trabajar cuando hay que trabajar, para que después cuando llegue el tiempo de la lluvia, del frío, de que no puede trabajar, ahí tiene su guardadito. Qué inteligente es la hormiga. Que nos gane, hermano. Sí nos gana. Pero nosotros dice, anda a ver a la hormiga para que aprendas. Muy bien, haga su guardadito, es lo que le quiero decir. Porque la Biblia dice que Dios quiere que usted se llene de todo gozo y paz en el creer, pero luego dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, llenos de todo gozo y paz. Luego el siguiente grupo de versos es el capítulo 15, del verso 14 al 21, donde Pablo describe su trabajo como apóstol. Usted sabe que hay 5 ministerios. En Efesios 4 está revelado y dice que el Señor mismo dio a unos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Son 5. Y hay quien dice, pues ya se acabaron los apóstoles y profetas, pero yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia que diga que se acabaron. Ahora, hay abusos, sí. Hay gente que dice que es apóstol y no es. Y hay gente que dice que es profeta y no es. Y hay abusos. Pero hay gente que dice que es pastor y no es. Y hay abusos. Y hay gente que dice que es evangelista y no es. Y hay abuso. Entonces, no vamos a cortarlos nomás porque a capricho decimos, no, pues esos no me gustan. Porque dice la Biblia que los 5 son para edificar al cuerpo de Cristo. Pero entonces, Pablo acá defiende su trabajo, nos describe su trabajo. Verso 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, fíjate, están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Amonestarse acá no es regañar, Yo me acuerdo en mis tiempos que hacía por algún hermano por el nombre, cuando llegue le voy a dar una amonestada. Y ya estabas hablando una exhortada, sí, es lo mismo. Pero amonestarse o exhortarse es animarse unos a otros. No dejes de servir al Señor, no dejes de ser fiel, no dejes de predicar a Cristo, no dejes de ser lámpara, que el Señor quiere que sea luz de este mundo. Eso es una buena exhortada. ¿Cuántos recibieron la exhortación? Amén. Qué bonito. Pero usted dice, no, pastor, pero no me exhorte, porque mejor dígame que Jesús me ama. No, pues sí te digo también que Jesús te ama, pero también te digo que nosotros tenemos que ser luz para el Señor. Amén. Entonces dice Pablo acá, y acuérdense que esta epístola, carta, fue escrita a los romanos.
porque Pablo todavía no iba a Roma. ¿Alguien sabe si Pablo llegó a Roma? ¿Iría Pablo a Roma? A ver, ¿cuántos han A ver, aquí voy a hacer una encuesta, pero sean bien honestos, ¿eh? ¿Cuántos han leído todo completo el libro de los Hechos? Ay, válgame, como 100 nomás. Hay que leerlo, bueno, hay que leer la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, ahora sí los voy a exhortar entonces. Lean la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pan que alimenta nuestras almas. Y entonces si no ponemos el pan de Dios en nosotros, andamos débiles. Y cuando andamos débiles, ¿cómo andamos? Como un costal. ¿Cuántos han visto pararse un costal, quedarse parado? Si lo levantas y se queda parado un costal, si está vacío. No. Y entonces tú así traes a cristianos. Ande, hermano, levántese. Abajo otra vez. Levántese, hermano. Otra vez. ¿Por qué? Porque es un pentecostal vacío. Que básicamente un costal que no está lleno. Ah, pero échele trigo, maíz, lo que sea, y lo pone ahí, ¿por qué no se queda paradito? Párese ahí y le dice al costal para que le diga a toda la gente aquí que usted está parado firme. No, pues el costal se queda bien firme, ¿verdad? Bueno, lleno de troncos ahí, lleno de, hombre, ¿cómo se llama? De mazorcas, lleno de cosas, de maíz, de trigo, de lo que llena. El costal se queda parado, pero cuando está vacío, y fíjese que así hay muchos cristianos, por eso dicen, no, pastor, es que, ay, no me da ánimo. Así, ¿cuánto estás alimentándote de la palabra de Dios? Enamorándome de Ramón no te va a alimentar. Y esa otra nueva, menos. Caer en tentación, esa no te va a alimentar. Yo sé que ustedes dicen, pues este pastor se las sabe todas, pero si no las veo, pero me las sé, pues ahí están. Si no necesito verlas, ahí están toda la vista de todos. Pero no me pongo a verlas. Como yo te exhorto a que no te pongas, pues imagínate, que ves todo eso y no pones la palabra de Dios. No, entonces como dijo un pariente mío, que me echen al diche. Y que pase Carby, ¿verdad? Porque que me lleve, porque pues si te pones a ver todo eso y no ves la palabra de Dios, no lees la palabra de Dios, no puedes. Pero mira los romanos. Bueno, les iba a decir de Hechos porque Pablo sí fue a Roma. Pero, no me dejaste terminar. Pero es que no fue como él quería ir. Pero él, esta carta la escribió a los romanos antes de ir allá. Pero sin embargo, oía de ellos buen testimonio. Y el verso 14 dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos. Todos digan, llenos. ¿Cómo debemos de estar? Llenos, pero de la palabra de Dios. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. De tal manera que no te falta palabra para amonestar a otro hermano, para animar a otro hermano. Fíjese, 2 hermanas había en mi pueblo. Una era, bueno, primero les digo cuál era lo que hacían y luego les digo quién eran. Decía una hermana a la otra, ay hermana, ore por mí. Siempre llego tarde al culto. Y le dice la otra hermana, ay hermano, usted siquiera viene, yo no vengo. Entonces imagínese, y una era eso era el pastor y otra era la mamá del pastor. Entonces imagínese, entonces ¿cómo vamos a animar a alguien? Si nosotros no estamos firmes, hermano. Pero Pablo dice, yo estoy seguro de ustedes, hermano, y yo estoy seguro, hermano, que ustedes van a recibir la exhortación y van a poner la palabra de Dios ahí en ustedes para que estén firmes. Entonces, estamos hablando de Pablo como apóstol. En el verso 16 dice que lo llamó el Señor para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que esto me gusta, para que los gentiles le sean, ¿qué cosa? Pero ¿cómo? Ofrenda agradable. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? No ofrenda desagradable, no, ofrenda agradable.
Una ofrenda que cuando Dios la mira dice, wow, ahora sí se mandaron estos muchachos. Pero no estoy hablando de dinero aquí, estoy hablando de vidas. Estoy hablando de vidas que se ofrecen a Dios. Y Pablo dice, Dios me mandó y me hizo ministro del evangelio a los gentiles para que los gentiles sean ofrenda agradable, pero luego, ojo, santificada por el Espíritu Santo. Está hablando de nosotros, diga, habla de nosotros. Bueno, dice en el verso 19, por favor, verso 19, cómo era su ministerio, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Pero oiga esto, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ese era un lugar bien lejos, dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Se imagina lo que Pablo pudo hacer? Todo lo llenó. Y en un pasaje más al rato dice, no teniendo ya campo aquí, o sea, no teniendo nada que hacer, pues ya lo llené todo de Cristo. Válgame, cuando nosotros pudiéramos decir eso, amado hermano, que pueden decir, no, hombre, ya todas estas casas ya las llenamos de Cristo, todas aquellas también, todas las otras también. Eso es lo que Pablo hizo. Dice, todo lo ha llenado del evangelio de Cristo. Pero ahora escuche el verso 20, porque eso es clave para nosotros aquí. Y dice, porque nosotros que queremos alcanzar almas, diga conmigo, queremos alcanzar almas. ¿Alguien se sabe la visión que tenemos aquí en la iglesia? Como dice, amar a Dios, amar a la gente, llevar a Cristo a cada hogar y hacer discípulos. Entonces, para llevar a Cristo a cada hogar, lo hacemos para poder ganar almas. Pero escuche el verso 20, que aquí es clave. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Pablo dice, esta es la forma como yo lo hice. Y entonces dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando el pastor te dice, hermano, hay que ganar almas, y tú dices, híjole, los que no creen en Cristo están bien difíciles. Entonces encuentras un compañero de trabajo que ya va a alguna iglesia y le empiezas a hablar de Cristo y dices, oye, se me hace que me lo gano para mi iglesia, siquiera para decirle al pastor que ya gane a alguien. Pero eso no es así. Nosotros, hay tanta gente que no conoce a Cristo, que nosotros no debemos de andar sacando gente de otras iglesias, porque eso no es ético. Ni tampoco debemos de decir, como hacen algunos allá lejos, por allá, unas cuantas cuadras y otros lugares, vamos a salirnos y vamos a hacer otra iglesia. No, eso no es ético. Trabaje, mijito, trabaje con sus manos, busque almas y gánelas, pero no las saque de otro lugar. Pablo dice, yo no prediqué donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Verso 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y Pablo menciona Isaías 52:15 ahí. Entonces, fíjese lo que él está diciendo. Gente que no conoce a Jesucristo es lo que nosotros debemos enfocarnos. Esta semana fuimos a saludar a nuestra hermana Nancy. Algunos de ustedes se acuerdan de ella, les manda saludos. Ella, su hija menor, ya se fue con el Señor. Está pasando un tiempo, ore por ella. Pero platicando con ella, nos contaba y nos decía, fíjense, pastores, que yo todas las mañanas iba a este lugar a comer, a tomar mi café y a comprar una dona. Y como está delgadita, pues puede, porque hay unos de nosotros que no podemos, pero ella sí puede, gracias a Dios que ha estado siempre así. Y entonces dice, y cuando estaba ahí, dice, la muchacha muy amable, dice, una muchacha asiática, me despachaba y yo un día le dije, ¿tú crees en Jesús? Porque ella donde quiera anda evangelizando. ¿Tú crees en Jesús? Y la muchacha me dice, no crees en Jesús.
No, dice, yo creo en Buda. ¿Y no has oído de Jesús? No, dice. Y dice la hermana, imagínese, hermano, aquí en esta ciudad, en este país, una persona que no ha oído de Jesús. Y uno dice, no, pues seguro que tengo que irme bien lejos. No, hombre, si hay mucha gente que todo lo que tiene es religión. Todo lo que tiene es que yo soy de tal religión, es que yo soy del otro porque es la religión de mis padres. Y la verdad es que no tiene nada. A eso sí hay que llegar, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no saque hermanos de otras iglesias. No saque hermanos de otras iglesias, porque la Biblia dice, hay que esforzarnos a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Habiendo tanto, hermano, no, hombre, es que sí le damos. Los que no han oído, oirán de él. Bueno, estoy en los versos 14 hasta el 21. Y luego, ya el último bloque de este capítulo, que no voy a hablar tanto de ahí, tengo unos cuantos versos, son sus planes de ir a Roma. Ahora sí vienen los planes de Pablo de ir a Roma. Mire el verso 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Mire el verso 23, era el verso que le decía, tremendo Pablo. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. ¿Qué quiere decir Pablo ahí cuando dice, no teniendo más campo en estas regiones? ¿Qué está diciendo? Alguien ayude. ¿Te acuerdas cuando él dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo tal me está guardada la corona de justicia? Qué tremendo que un hombre pueda decir, se dice que Pablo es el único siervo de Dios, que Dios le dio una asignación y la cumplió y le sobró tiempo. Porque él dice, no teniendo ya más campo en estos lugares. Si alguien decía, pero apóstol Pablo, pero por allá, pues allá tengo a Timoteo, pero por acá tengo a Tito, y allá tengo a Apolos, y entonces por todos los lugares había predicado el evangelio, había levantado discípulos y había dejado gente ahí para predicar. Pero dice que él tenía muchos deseos de ir a Roma. En el verso 24 dice, fíjese cómo lo menciona, aquí está Eugenio, dice, cuando vaya a España, ¿a dónde quería ir? Arza, hombre, cuando vaya a España. Pero ¿qué dice? Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. ¿Cómo los quería ver? O sea, voy para España, pero paso de pasadita por ahí, y cuando pase los veo y sigo a España. Pero aquí, todavía el verso 28, por favor, dice, antes de que concluya, dice, así que, cuando haya concluido esto, un trabajo que él tenía de ir a entregar una ofrenda, dice, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, ¿rumbo a dónde? Rumbo a España. Y se me hace que al lugar donde no fue a España. Pero a Roma sí llegó. Ahora, pero, como decía el hermano Eugenio, aquí cabe mencionar esto, que Pablo tenía muchos deseos de hacer algo, ir a Roma. Y se le concedió ir a Roma, pero no se le concedió como él pensaba. Se le concedió ir allá como un prisionero. Y por eso yo cuando oro por cualquier persona le digo, o te sanas o te sanas. O sea, o te sanas aquí o te mueres y como quiera te sanas. Porque cuando llegas allá, pues te sanas. ¿A poco no? Digo, no se lo digo así tan de frente, pero sí lo creo así. ¿Te sanas aquí o te sanas allá? Eso sí se lo digo. Y hay gente que de verdad, hermano, nos han orado, nos han hablado, a mi esposa y a mí, para que vayamos a orar. Venga, pastor, porque ya mi mamá no pasa la noche. O sea, así de mal. Y ahí anda la hermana en el Facebook, ¿ya qué creen? ¡Gloria a Dios! Porque Dios es fiel.
Pero hay gente que no se sana aquí, entonces se sana allá. Lo que te quiero decir es que hay cosas que uno dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Sí decimos eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice Santiago? Vaya conmigo, ponme ahí Santiago capítulo 4, 13 al 15, por favor. Santiago, mi tocayazo, capítulo 4, verso 13 dice, este es Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Pare tantito ahí. ¿Qué dijimos nosotros el sábado antes de la creciente? ¿Qué les mandé decir yo? Que íbamos a tener culto, ¿no es cierto? Hermanos, mañana está bonito, está soleado, está fantástico, el huracán ya se fue, vamos a tener culto mañana. Y nada, que en la noche nos cae a rajatabla el asunto. Pero dice, no sabéis lo que será mañana. Ahora, ¿eso fue una experiencia amarga? Sí. ¿Una experiencia mala? Sí. Pero hay cosas que nos pasan que son mucho más graves que esas. O sea, hay gente que de pronto ya no está. Y entonces Santiago dice, no saben lo que será mañana, y ahí es donde dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo es nuestra vida? O sea, te levantas y dices, ay, neblina, pero al ratito volteas, ya salió el sol y ya no está. Y así somos nosotros, ¿verdad? Aquí en esta vida. Ahora, por dentro tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu que Dios nos dio y ese es eterno, pero ya no queda en este mundo. Nuestro cuerpo sí es temporal. Entonces, el otro, por favor, el final, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, nunca se le olvide que esto es lo que sí debemos decir en todo tiempo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero yo sé que mucha gente está acostumbrada a decir, si Dios quiere, hermano, si Dios quiere, pero a veces es nada más un modismo. ¿Sí me explico? Cuando decimos, Dios te bendiga. Y había un señor que decía, de corazón, pastor, dígame de corazón. Y sí tenía razón, porque a veces lo dices como nada más un formalismo. Y entonces a veces decimos, si Dios quiere, pero en realidad había una amiga de una hermana mía que le decían, oiga, Chonita, ¿y va a ir allá? Sí, voy a ir, yo voy a ir. Y le decían, pero diga si Dios quiere, si quiere o no quiere, yo tengo que ir, pues ya quedé. Pero la verdad es que siempre hay que contar con la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué te traigo este verso? Porque Pablo dice, yo pasaré, cuando vaya a España, voy a pasar con ustedes. Y resulta que cuando fue a Roma, y alguien me dirá, ay hermano, ¿y qué Pablo no iría? No, él decía muy seguido, si el Señor quiere, más que ahí no dijo. Pero sí decía seguido, si el Señor quiere, sí iré. Pero no dijo, y entonces lo que le sucedió, lea el libro de los Hechos, lo llevaron preso. No crea que por andarse robando una mula, nada, no, lo llevaron preso porque él es del Señor Jesucristo, y entonces lo meten preso por los judíos, por celo de los judíos, y que andaba predicando otras cosas, y entonces él apela al César, aunque dice que lo podían haber soltado, y el gobernador dice que muchas veces lo podía haber soltado, pero esperaba que Pablo le diera mordida, le ofreciera dinero. Y Pablo era como usted y como yo, que no andamos ofreciendo mordida. Y esa risa, así somos, porque así debemos de ser. Y Pablo dijo, no, yo no te voy a dar mordida. Pues es que si te dejo salir, hacer un 100.
¿Qué huele? No, pues ahora sí predico otras 2 horas. ¡Quítenle la pila! Perdón a la gente que lo estaba viendo por internet, se me acabó la pila. Pero ya regresé y ahora sí con más pila. Bien pila. Y regresé a terminar. Te decía que Pablo, él dijo, yo voy a ir a ustedes a Roma, cuando vaya para España pasaré por ahí. Y resulta que a donde llegó fue a Roma. Y ahí murió. Porque estuvo 2 años en una casa alquilada, dice el final del libro de los Hechos, y miraba a todos libremente, les predicaba todo lo que quería predicarles. Él era prisionero, pero era un prisionero libre. Vivía en una casa rentada, hacía lo que quería hacer, predicaba a todos de Cristo. Pero para terminar, en este pasaje entonces, en esos últimos versos, vemos que sí nosotros tenemos que decir, si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Y nunca debemos olvidar de que hay que contar con la voluntad del Señor. Amén. Entonces, termino diciendo que todo esto que hablamos hoy, el capítulo 15, le puse por título, no pensar solo en mí, sino en los demás. Y por supuesto, antes que nadie pensamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Padre, bendigo a cada persona que nos ve por internet y bendigo también sus vidas y declaro que tú te vas a revelar y que lo que yo no pude hablar bien, tu Espíritu Santo lo va a cuadrar, Señor, para que llegue tu palabra a ellos y a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Gloria a Dios.